Suena anís, digo, cosa que parece. Bueno, buenas noches ya. Estamos acá con Laura Sisoric. Laura, que es capitán o Buenas capitana. noches. ¿Cómo? ¿Capitán o capitana? Bueno, te lo cuento cortito. Cuando yo me recibí, ya se había recibido hace un año la primera mujer capitana de ultramar. Yo era la segunda, pero el título venía siendo capitán de ultramar. Entonces, el de ella le digo de capitán. Entonces, cuando yo me recibí, le digo, no, mire, le expliqué en la Armada. El título, la palabra capitana existe, está en el diccionario de la Real Academia Española. Digo, ¿por qué no llamarlo, digamos, llamarlo por su nombre y ponerle Bien. el título capitana con A? O sea, así como le llamamos la capitana del equipo de hockey, la capitana, listo, nosotros en este caso también, ¿no? Médico, médica, juez, jueza, digo, bueno, y me habían dado el título de capitán y dice, bueno, lo vamos a evaluar, no sé. Al tiempo me llamaron y me dice, sí, bueno, tiene razón, y me dieron el título de capitana de ultramar, así que como estrené el título de capitana, Soy la primera eh, capitana. hice la primera capitana. De hecho, bueno, después fui la primera capitana en estar al comando de un buque de ultramar. O sea, porque la primera en ejercer como capitana. Así, bueno, me han hecho las notas y las entrevistas, todo justamente por eso, ¿no? Porque la primera en hacer uso del título, ¿sí? Sí. En la práctica. ¿Ustedes en la Escuela de Náutica les hablan de Ana Luisa Ortiz, que fue la primera mujer que se anotó en la Escuela de Sí, Náutica? Porque este año le hicieron un homenaje. sí, yo la conocí hace unos años en una reunión, creo que nos la presentó Horacio Vázquez, y sí, sí, la conozco. Sí, nos han hablado de ella. De hecho, yo estoy en el libro de Mujeres en la Marina Mercante que hizo Horacio ¿Lo Vázquez, que llevaron? Ay, ¿en también está serio? ella. Ah, ay, tengo que Sí, conseguir sí, ese sí, libro. sí. ¿Lo tenés? No, yo lo tengo, sí, sí. No lo conseguís con él. Hay Sí, que, con te paso el Horacio. contacto de él ¿Qué te iba a decir? ¿Vos cómo llegaste a trabajar en los barcos? ¿Tenías familiares marinos? No, bueno, yo hice la carrera de la Escuela Nacional de Náutica, que es la única en el país. No tenía familiares marinos. Fue una cuestión de decisión propia, de una carrera que me llamó la atención, que me pareció algo innovador, algo distinto. O sea, no me gustaba en sí los trabajos. Sabía que iba a estudiar una profesión seguro porque no había otra opción, pero no quería un trabajo rutinario. Porque Vázquez Rivarola, que ahora que lo mencionaste, me dijo que el 85% de las personas que estudian esta carrera lo hacen porque tienen familiares, porque a nadie se le Sí, ocurre. es verdad, yo en mi caso no fue así. Y yo estaba en una escuela técnica de administración de empresas, iba a estudiar para contadora pública o para traductora pública de inglés, no me decidía y al final vinieron a hacer viste, cuando hacen la promoción de las carreras, vinieron a mi escuela secundaria, vino un oficial de un piloto de ultramar a promocionar la carrera y a mí como que fue como la tercera que digo, me terminó de hacer definir lo que hacía. Y bueno, el otro año fui y di el examen de ingreso, que era bastante difícil. Eh, bueno, ingresé, ¿sí? Me fue bastante bien y después, bueno, la carrera son 4 años y el título mío es de piloto de ultramar. Antes había más especialidades, antiguamente había de comisario de bordo, de comisario naval, había también de radiooperador y ahora las únicas que quedaron fueron la de cubierta, sí, el cuerpo de cubierta, serían donde te recibís como piloto de ultramar, y la otra especialidad es la del cuerpo de máquinas, que donde te recibís como maquinista naval. Y en ambas vas ascendiendo a medida que vas navegando, te vas desempeñando en la profesión, navegando, juntando singladuras y ascendiendo, digamos, a la jerarquía superior, ¿sí? Hasta llegar, en el caso de cubierta, capitán de ultramar o capitana, lo mismo, y en el caso de máquinas, a jefe, maquinista naval superior o jefe de máquinas. Son las dos especialidades que conviven a bordo. Perfecto. O sea, para los cruceros sería Captain Chief Engineer, o sea, traducido al mundo de Exactamente, nuestra tal gente. cual, Captain o Chief Engineer. También para los cruceros. Nosotros, o sea, los buques de ultramar están incluidos obviamente cruceros, ¿no? Cualquier buque de deporte, ¿sí? Que navegue en el mar abierto. Son los ¿Vos lo buques de conocés ultramar. al Capitán Cini? Sí. Sí, lo conozco, ha venido a la escuela a dar sí, unas charlas, están los cruceros. ¿Pensás alguna vez en ser capitana de, no sé, del Wonder of the Seas? Es que yo ya soy práctico del Río de la Plata. O sea, yo fui Es como capitana. más que, es más, a mí me llegó que Cini le gustaría en algún momento ser práctico.
Claro, el tema es así, generalmente cuando ya te pasas a práctico, ya no volvés a ejercer como capitán, porque Claro. bueno, el trabajo del practicaje justamente es más estar más en tu casa, porque vas y venís, o sea, o sea, yo si bien soy la primera capitana que trabajé en petroleros, 4 años estuve como capitana, después se me dio la posibilidad de entrar al practicaje, rendí exámenes, y tenés que también aplicar con asignaturas como capitán en la zona que bueno, y como capitán en la zona que vas a navegar como práctico, y aplicas digamos, a práctico, que hay distintos tipos de práctico, que se llaman en inglés pilot. El Los pilot. prácticos somos asesores de los capitanes que vienen de afuera, los extranjeros, en cualquiera de las rutas, ¿no? Que puede ser Río de la Plata, puede ser Puerto Buenos Aires, Puerto Bahía Blanca, hay todas zonas distintas y uno se aplica generalmente a una zona, y lo que hacemos es estar a cargo de la navegación en ese tramo en el cual conocemos bien, eh, eh, digamos, la ruta, hacemos las maniobras, conocemos eh, el tema de las corrientes, la marea, o sea, hacemos las comunicaciones, conocemos la legislación vigente, aunque no podrían todos los capitanes en todos los puertos del mundo llegar y conocer todo eso. Por eso Más el siempre. nuestro, ¿no? Porque es difícil el nuestro. Nuestra hidrovía es Y en el difícil. nuestro tenés el Río de la Plata, que es largo, ¿sí? Son mínimo 8 horas, yendo rápido. Después está la parte de que si te puedes cruzar, no te puedes cruzar, porque por el tema del calado, la manga del barco. En el caso de los cruceros tienen reserva de canal, o sea que solamente en el tramo que es más angosto, que es el Punta Indio, no se pueden cruzar con cualquier barco que viene, digamos, de vuelta encontrada. Entonces tienen que esperar, los demás barcos tienen que esperar a que pase el Mirá. crucero, que ya tiene estipulada una hora de reserva de canal, ¿no? Vos si no me entendés me vas preguntando, ¿sí? Porque ¿desde Yo dónde te... hasta dónde van los cruceros? O sea, ¿desde dónde tiene que agarrarlo el práctico para traerlo hasta la terminal Quinquela? Ahí está, cuando ingresan, o sea, buque de entrada le llamamos nosotros, ¿sí? O sea, cualquier barco, no solo los cruceros, sino cualquier barco que va a ingresar al canal Punta Indio, que viene de afuera, nosotros embarcamos por lancha frente al puerto de buceo en Montevideo, ¿sí? O sea, más o menos son 45 minutos, 50 minutos de lancha, entre el puerto y la zona donde el barco, digamos que está bien cerquita del canal por una cuestión de profundidad, donde puede venir el barco, y nosotros con el barco en movimiento, la lancha se acodera, se acerca, ¿sí? Y se hace la maniobra de sotavento, ¿sí? Que es de resguardo del viento, eso se va coordinando entre la lancha entre la lancha y el barco, y ahí embarcamos y ya nos hacemos cargo de la navegación, empezamos a hacer la comunicación, bueno, avisamos que el práctico está a bordo, que embarcó a tal hora, le damos todas las características, bueno, le avisamos a la prefectura, se le avisa, bueno, cantidad de tripulantes, cantidad de pasajeros, ¿viste? En época de pandemia se decía, Ustedes bueno, no, si no, están no suben por la salud. cómoda escalera por el gangway, ustedes suben por la escalera. Es que en navegación subís por la escala de gato, sí, que en los cruceros en realidad es mucho más bajita, porque los cruceros al tener tantas cubiertas hasta abajo, la cubierta de embarco estaría más cerca del agua, entonces no es que tenés que subir como en un portacontenedores o un petrolero o un buque en lastre, que tenés que subir metros hacia arriba en escala de gato y O sea, después si pasarte hay al mal agua. clima, yo lo he visto eso, porque era crew purser y estaba siempre en la puerta cuando ascendía el práctico. Hay veces que es increíble lo que hacen. Uno está tipo, "Oh, Dios mío". Bueno, pero eso no es nada, porque los cruceros convengamos que hay muy buena, el barco hace muy buen sotavento, o sea, porque es grande, o sea, digamos, se puede frenar, tiene muy buen resguardo para lo que sería la seguridad del embarco del práctico, y encima es bajito, poquito lo que hay que subir. Imagínate que nosotros subimos, no sé, 9 metros con escala de gato, más la otra combinada, suponete, hacemos 2 escalas, entonces, nada, esto casi que te diría no es nada, son 2 pasitos que damos acá. Tenés que Eh, tener un re buen estado físico para ese trabajo. y en general sí, no te digo que todos lo tengan, pero en general está bueno tenerlo. Sí. Digamos que lo que nosotros decimos, ya te digo, no en los cruceros específicamente, pero en otro tipo de barco, cualquier barco mercante, el embarco y desembarco del práctico es el momento más riesgoso de nuestro trabajo. Desde O sea ya. que hay que estar muy atento, muy despierto, ¿viste? Con mucho reflejo.
tiene que ser una condición segura para embarcar, si no, no embarcamos, o sea, para eso hay toda una coordinación, para eso se embarca con un determinado también nivel de, no más de tantos nudos de viento, o sea, en temporales se cierra el puerto, directamente no pueden salir las lanchas, o sea, cada puerto tiene su exigencia del el mínimo como, o el máximo para operar, ¿sí? Entonces, nada, se supone que se evita cualquier situación desagradable, pero a veces se pone complicado porque hay oleaje, mar de fondo. Yo Así que estaba bueno, en eso en el crucero, no sé si te acordás, fue hace varios años, que quedó encallado en la hidrovía hasta el día siguiente, en el Sky Wonder. Quedó encallado no, no me y lo acuerdo. tuvieron que remolcar, o sea, 3 remolcadores lo tuvieron que sacar, pero nos tuvimos que quedar toda la noche hasta el día siguiente a las 3 de la tarde, que decían que era cuando la marea estaba más alta, y ahí nos Se pudieron varó, enganchar. Pero ¿qué fue lo se que varó. pasó? Habían estado usando el tanque de un solo lado. Yo perdoname la brutalidad, capaz que te lo digo, pero habían estado usando el tanque de un solo lado y cuando nos desengancharon, el barco empezó a escorar porque estaba un tanque solo lleno y el otro vacío. Entonces lo que hicieron fue sacar todo el agua y nos fuimos a Punta del Este, pero sin agua. O sea, ese día no tuvimos Claro, agua. entiendo. Sí, no, Pasan el tema es accidentes porque es baja que la sí, hidrovía bueno, para el crucero, ¿o no? en el ¿Cuánto canal sería, así en el canal, los barcos, no todo el tiempo, pero se pueden dar casos que se varan. Vararse es cuando se varan, es cuando es un suelo blando en este caso. Ustedes se vararon. Encallar es cuando va contra las piedras, esa es la Ah, diferencia. En una cosa, gracias, todos los una días se aprende algo. varadura, generalmente no ponen tanto en riesgo el barco, sino que hay que esperar que la marea suba. Bueno, en este caso, aparte, nuestro fondo se llama limo floculado, es un barro denso, no es que, como mucho te puede tapar los filtros, pero no es que va a dañar el casco en sí. Por Por eso la eso no nos diferencia dejaron también. bajar a los pasajeros, porque nosotros pedimos permiso para que nos dejaran bajar a los pasajeros y dijeron que no, porque ahí ahora entiendo lo que me decís, porque no estaba encallado. Entonces dijeron que no se podía bajar a los pasajeros. No, no, aparte, claro, sí, no, la verdad que no, nunca me pasó, viste, una situación de Gracias a Dios. varadura. No, Como el claro. Evergreen, ¿te acordás? El Evergreen pasó lo mismo, quedó Sí, trabado y chao hidrovía ahí. sí, no, no, pero bueno, es raro que suceda, pero puede pasar, o sea, porque puede haber una corriente, el canal Punta Indio que tiene una curva pronunciada, que bueno, se puede dar que justo la situación hidrometeorológica no es muy favorable o no sé, nada, por eso digo, generalmente, y lo bueno es que estos barcos, ya te digo, se prevé todo tipo de accidentes, en este caso, por ejemplo, haciendo una reserva, o sea, cada barco que ingresa de los cruceros se tramita ante la prefectura una reserva de canal en la cual no se va a cruzar con otro barco, entonces no va a haber riesgo porque si no tienen que compartir el mismo canal, o sea, que está preparado para en sí, para que navegue un barco por el centro, tienen que repartir en dos. Entonces, en la cuestión de un crucero, por un tema de maniobra, no es conveniente que se cruce con otro barco en una zona estrecha. Puede ser que a veces lo hagan, porque yo una vez venía a bordo del Costa Fascinosa y se cruzó el MSC Música en el canal. Sí, Bueno, pero sabes que en ese caso no era el canal Punta Indio la parte más estrecha, sino en el canal intermedio. O sea, ah, era por ejemplo, en el kilómetro 59 y en el par 30 sería, ¿sí? Desde el par 30 hasta Recalada, o sea, hasta el final del canal, ya estamos hablando del canal Punta Indio, y ahí sí donde se pone digamos, prohibición de cruce, ¿sí? entiendo. Después tenés a su vez el codillo, que es la parte más pronunciada, digamos, la curva pronunciada, donde está prohibido cruzarse entre dos barcos, cualquiera sea el barco, cualquiera sea el tipo de barco, ¿sí? Entiendo. Eh, Así bueno, y nosotros lo que hacemos es eso, ¿no? Subimos como prácticos a hacer el asesoramiento, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver con esa ruta, hacemos las comunicaciones, eh, le explicamos al capitán qué maniobra es, o sea, lo que hace el práctico en sí, la figura, es la aparte de que en Argentina somos eh, representantes de la autoridad marítima, ¿sí? Cualquier cosa hay que informar, o sea, somos ya te digo, como si fuese como si fuese la prefectura a bordo, deberíamos ser, hay que informar cualquier situación, más allá que no somos prefectura, eh, tenemos la obligación de eso, ¿sí? Cualquier acontecimiento, lo que sea. Y eso por un lado, pero en sí nuestra función es la de garantizar la seguridad de la navegación en esa ruta, ¿sí?
Para eso ¿Y todos los subimos. puertos tienen práctico o solo los que son recontra Sí, sí, difíciles? sí, sí, los puertos. Yo soy práctico en Río de la Plata. Te estoy hablando en el caso, el ejemplo que te estoy dando, te estoy hablando en el Río de la Plata, ¿sí? Sí. En los puertos, el amarre y el desamarre también se hace con el asesoramiento de un práctico, ¿sí? Que está ahí en la maniobra. Que depende que pueden ser dos prácticos, depende la eslora y la manga del barco, es uno o dos prácticos, Ah, ¿sí? mira. O sea que los cruceros Sí. casi siempre son dos, porque Los son... cruceros son dos, son por la eslora, son dos. Más de 300 metros son dos. Ya 300 se consigue, 299 ya dos prácticos. Sí. Nosotros también vamos de a dos, pero también por una cuestión digamos, de la distancia, o sea, del tiempo que te lleva entre que embarcás y desembarcás. Antes, antiguamente era uno solo, pero bueno, a veces se llevó muchas más horas, entonces por una cuestión de horas de descanso, como no daba y no podés, no convenía como fondear en el medio del canal Claro, y ¿no? seguir 6 horas más tarde, por una cuestión económica no les convenía, bueno, se han puesto ahí, digamos, el segundo práctico, en el caso de Río de la Plata. Bueno, pues después en el caso de, bueno, Río Paraná, tiene el práctico del Río Paraná también, entonces la zona que nosotros, vuelvo a la pregunta que me fui. Embarcamos frente a Montevideo, ¿sí? Sí. Si el barco viene de Punta del Este, embarca, ¿por qué temas así? Está, por el Tratado del Río de la Plata está compartido, o sea, el canal Punta Indio, entonces depende de dónde ingresa el barco. Si el barco viene de un puerto uruguayo hacia Argentina, entra con un práctico del Río de la Plata uruguayo, ¿sí? Si el barco viene de afuera, cualquier puerto extranjero que no sea Uruguay, embarcamos ahí donde te digo, en el JP, frente a lo que era Recalada, frente a Montevideo, e ingresamos con el barco. ¿Hasta dónde? Zona Río de la Plata es hasta Rada la Plata, ¿sí? Berizo, embarcamos por Berizo, Rada la Plata. Le llamamos zona común, que es la zona común a los distintos practicajes, porque ahí se hace el cambio de práctico. Entonces, ingresamos hasta zona común, en zona común termina mi pilotaje en Rada la Plata, ahí viene en lancha a embarcar el práctico del puerto de Buenos Aires, Ah, mira. ¿sí? Claro. Eh, que en realidad últimamente lo que se está haciendo es previendo que pueda haber mal tiempo y todo, entonces las lanchas no salen y se suspende el servicio práctico. El práctico ya embarca en Uruguay, o sea, ya viene con nosotros el práctico de puerto, para así, porque pensá que los cruceros no pueden, digamos, perderse la entrada, o sea, ni fondearse esperando que mejore el viento, entonces Tal nada, ya cual. se prevén todos estos detalles, ¿sí? Eh, bueno, entonces ese es el tramo Va, que del ya es canal. recorta la escala de la mayoría, porque Buenos Aires, la verdad que el crucero llega a las 8, ponele, llega al puerto, y a las 6 se va. O sea, para Buenos En Aires no es Uruguay, nada. sí, 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 cada vez son más cortitas. Bueno, en Uruguay pasa lo mismo, en Brasil, bueno, creo que también, pero siempre es mediodía. Eh, Así que no, todo eso se prevé y a veces se da que, bueno, por ejemplo, en Uruguay se da que si hay mal tiempo, directamente se cancela la escala y el barco sigue de largo a Brasil, porque no pueden desembarcar ni con los tender, ¿no? Ni en puerto, suponete, si en Montevideo, porque no van a, digamos, no se directamente no, por no hacer la maniobra de puerto también lo hacen, ya con un viento, con una intensidad de viento determinado que puede obstaculizar la maniobra o poner en riesgo el barco, la Claro, seguridad del barco. Entonces con directamente se punta del cancela. este. Entonces el capitán decide no, listo, no entramos, seguimos de largo. Y Así ahí como los ha pasajeros, pasado que y yo te lo cuento del lado de adentro, y los pasajeros te quieren matar. Pero y claro, imagínate, perdés un puerto, perdés dos puertos. sí, perdés Bueno, Punta pero del Este y te es hace el el río. riesgo que se corre acá, El riesgo de digamos, con vida que nuestro corremos la clima. tripulación de a bordo. También, claro, ¿cómo les explicás, viste? Claro. Porque un crucero uno lo compra un año antes para Sí. hacerlo, pero después no sabes digamos, cómo va a ser la situación de ese día. En ese sentido también está bueno que lo entienda la gente, que se lo tienen que ya vender explicándole, Que no es ¿no? un Como la letra hotel, o sea, es chica. un barco. Exacto. Y bueno, nosotros nuestra ruta es así, tanto de salida como de entrada, ¿sí? También cuando el barco se va, lo mismo. Nosotros a partir de, bueno, y el práctico de puerto lo agarran todo lo que es el canal de acceso, o sea, desde Rada la Plata hasta el puerto de la Marra, el puerto de Buenos Aires, o cuando sale al revés, ¿sí?
Si Sí, fuese un barco de carga, nada más informativo, te lo digo. De claro. zona común, subir por el río Paraná y embarca el práctico del río Paraná. ¿Sí? Se va a cualquier puerto del Paraná. Y lo mismo de bajada. Entonces, somos distintas zonas. Y todos los prácticos somos capitanes. ¿Sí? Los del Río de la Plata, los del puerto, somos capitanes de ultramar. Y los del río Paraná pueden ser capitanes fluviales también, que han accedido al práctico del Paraná en este caso. Pero bueno, eso ya es un tema ya más El administrativo práctico que que no. me pasó tu contacto, igual yo te conozco de la UISTA, de la Asociación de Carlos. Mujeres Marítimas, Ah, Carlos, me dijo que sí. ustedes aconsejan al capitán, pero el capitán del crucero es el que tiene la palabra. Y si ustedes le aconsejan algo y el capitán no quiere seguir el consejo de ustedes, eso tiene que quedar documentado, porque ustedes después Exacto. se tienen que cubrir de que le dijeron, mirá, tenés que hacer esto. No, por supuesto. O sea, como te dije, nosotros subimos, embarcamos para garantizar la seguridad de la navegación. Si yo para garantizar la seguridad de la navegación le digo, bueno, esta maniobra la tenemos que hacer así. Y el capitán me dice, no, pero yo no la quiero hacer así. No, capitán, pero esta maniobra es segura. Lo que usted me está diciendo no es seguro. Yo no voy a hacer esa maniobra porque no lo considero seguro y para eso estoy acá. Claro. Entonces, si el capitán es muy raro que suceda, ¿ok? Porque ellos confían en el práctico que es idóneo y su labor. Seguro. Aparte uno Pero se para pone vos, de Lau, que acuerdo. sos mujer, ¿has tenido algún problema con eso? He Porque también tenido hay muchos uno, he tenido machistas. alguno, he tenido alguno, pero bueno, ahora te comento. Volviendo a ese tema, ¿no? Sí, Entonces lo que dice Carlos, que es verdad, lo tenés que dejar sentado en ese momento, porque ¿qué pasa? Vos ahí decís, bueno, listo, yo no estoy de acuerdo con la medida que usted quiere hacer, no la considero segura, entonces ¿qué hago? Llamo a prefectura y le digo que a partir de este momento se hace cargo el capitán. O sea, yo ya no estoy, o sea, cualquier cosa que pasa, yo ya no soy, porque el capitán es el responsable en última instancia de todo lo que sucede en el barco. Uno es el asesor, ¿sí? Un asesor. Pero se supone que sos un asesor que vas a como a tomar en la navegación, hablando, ¿no? De la navegación, en ese momento, ¿sí? Tenés a tu cargo la navegación, pero claro, generalmente como se hacen siempre las maniobras son sabidas por el capitán, ¿no? Excepto que haya una maniobra, digamos, extraordinaria, no sé, por una situación que suceda en el momento. Por eso te digo, ¿no? Generalmente no te cruzás, no hay situaciones que sean propensas a que suceda algo. Pero bueno, todo puede pasar. A mí me pasó, bueno, a mí me pasó, porque ahí viste que hay dos capitanes, está el capitán y el capitán, el el staff staff captain. captain, claro. y el- bueno, entonces, nada, está el staff captain, porque este siempre uno tiene, pero justo el otro capitán había bajado, que yo lo conocía, el capitán oficial, digamos, ¿no? Entonces estábamos haciendo una maniobra y pasando por al lado de un buque fondeado acá. Entonces yo dándole las órdenes al timonel, porque vos le das las órdenes al timonel, avisas la de la máquina y todo, le digo, bueno, le doy la orden para que, le aviso que le vamos a pasar este barco, lo vamos a dejar por estribor, porque está fondeado, pero es una zona ancha que tiene profundidad, y a su vez venía otro barco. Entonces nosotros, la maniobra más segura que yo he decidido es que dejar el barco, por ejemplo, por babor, no por estribor, pasar por acá, para no tener que pasar entre los dos barcos, ¿sí? Entre el que venía y el que estaba fondeado. Entonces yo pasaba de este costado, digamos, de esta banda, del que estaba fondeado, porque tenía agua suficiente para pasar. ¿Sí? Porque los calados de los cruceros, si bien son enormes, no tienen un gran calado. Entonces, nosotros sabemos hasta dónde tenemos el límite de profundidad. Entonces, le había explicado a la maniobra todo. Cuando estoy por hacer la maniobra y caigo a estribor para dejar el barco por babor, y venía este otro barco acá, que yo ya tenía la maniobra arreglada con el otro capitán del otro barco, el oficial que estaba a cargo dice, no, no, todo babor. Digo, ¿perdón? Dice, no, no, porque está, no, no, ¿qué está haciendo? Le digo. ¿Qué pasa? Y ahí el barco, el timonel le hace caso al oficial, le va a favor. Digo, no, no, llame al capitán urgente, digo yo, porque la maniobra que estaba haciendo él, que como que me desautorizó en ese momento, no era la segura. Entonces, todavía nos quedaba un tiempo prudencial para hacer la maniobra, pero no para hacer zigzag, porque llega un momento que ya no podés hacer Con ese caer a una tamaño, banda o ¿no? a la otra. Ahora, perdón, ¿y el Llaman al oficial es el capitán, que te dijo eso? O sea, ni siquiera era el el staff, primero, era el primer el oficial. primer O sea, estaba oficial. El recontra staff, abajo de tu nivel. pero pará, el staff se quedó callado, no dijo nada. Cuando yo No, le dije, llame urgente al capitán, porque me di cuenta que no había nadie que estaba poniendo orden, porque el primer oficial se le antojó decir que, digamos, cambiar la orden de timón, ¿sí?
A todo esto yo tuve que, mientras tanto, venía el capitán, que el capitán está ahí al lado, el camarote al lado, vino enseguida. Si aparte un capitán que yo conocía hace años, que siempre venía. Entonces le digo, capitán, dígame, la maniobra que yo iba a hacer es esta, la maniobra segura es esta. El oficial, bueno, todo se le dije todo rápido. El oficial me acaba de cambiar la orden de timón, dígame entonces en este momento quién queda a cargo del barco. ¿Viste? Porque esta maniobra yo no la. No, Laura, no sé qué, no, usted me dice, ¿viste? Le dijo de todo al oficial, porque se Por dio cuenta de lo que yo supuesto. estaba haciendo. Pero A no todo esto solo por mientras que. eso, sino que a los chicos contémosles que en los barcos es una estructura muy piramidal. Un primer oficial no puede desautorizar a un capitán. Por eso, y para eso, en realidad, ya te digo, yo ya había avisado qué maniobra iba a hacer, por las dudas, para que no se preocupen, pero bueno, nada, la cuestión es que a todo esto yo, mientras venía el capitán, tuve que llamar al del otro barco para decirle que me afloje un poco la velocidad para que me dé tiempo, porque ahora me estaban cambiando la maniobra. Y claro, en ese momento estábamos cada vez más cerca del barco fondeado y no podíamos cambiar de vuelta la maniobra, porque si estábamos para dejarlo por estribor, yo vuelvo a hacer esto, cada vez estoy más cerca, entonces no le voy a pasar pegada. Entonces, cuando el capitán me dijo, no, decime qué maniobra tenemos que hacer, yo ya tenía el barco al lado, y le dije, bueno, ahora tenemos que pasar por acá, le digo, pero quiero que esto quede registrado, pues si yo ahora me vuelvo a caer a estribor, o sea, O te tenemos una arruinás la aproximación carrera con excesiva, alguna cosa así, porque te o sea, imaginas. salimos en todos los diarios, ¿me entendés? Y yo tengo que, Claro, después tenía que escucharla. Entonces, te juro que nosotros ahí, salimos en claro, vos sabés crónica, que, ¿sabes? Que encallamos. no, vos sabés que en ese momento, o sea, porque una cosa es varar y otra cosa es chocar, ¿viste? Sí, Porque varás en el Río de la Plata y nada, varás, te pasa como te pasó a vos, tenés que esperar, bueno, que venga la marea. Pero chocar se enteran hasta, chao. ¿entendés? En un segundo ya se enteraron no sé, en Italia, no tienen en Ginebra, donde tienen, bueno. Sí, Eh, y nada, y peor, digo, encima que salgo en todos los diarios yo, porque, viste, sí. mujer, hay una mujer, Sí, como pasó justo, con el Evergreen, ¿te ¿viste? acordás que le echaban la culpa a la capitana mujer? Que nada que ver. ¿Te acordás que pasó eso con el Evergreen cuando No me encalló? acordaba, no me acuerdo bien el caso. Ahora Pero que bueno, mencionas esto, Lau, ¿vos creés que, por ejemplo, en el Costa Concordia, vos notás que el inglés en el puente es una traba de que realmente como están broken language, o sea, del inglés es tan distinto los croatas, los griegos, como que pueden no, una llegar traba a no. entenderse? No, una traba no. Primero que nosotros manejamos lo que se llama el vocabulario marino estándar, ¿sí? Que es para el barco, hay una serie de, digamos, de oraciones, de frases que se usan y ya son estandarizadas, o sea, que se usa esa. O sea, una cosa es que te pasa, que no te puedes poner a charlar con un, no sé, croata que no hable bien inglés o un argentino que no hable bien inglés, no te puedes poner a charlar de la vida, ¿sí? En el momento libre. Otra cosa es lo que tiene que ver con lo técnico de la navegación, que ya está estandarizado. Entonces, todos tienen la obligación de saberlo. De hecho, aprobaron algún examen, ya sea marinero, todos aprobamos inglés. En inglés estándar marítimo. Entonces, hay cosas que ya son, ya te digo, no te puedes confundir porque se usan de una determinada manera. Entonces, el idioma oficial en cualquier, o sea, es el inglés. ¿Por qué? Excepto que esté yo en un buque argentino, yo argentina, con capitán argentino y tripulación argentina, usamos el castellano, el español, o un chileno, o un colombiano, no sé, donde se habla español, o un buque español, donde el timonel, pues si el timonel habla otro idioma, yo tengo que usar el inglés, pues ni yo voy a hablar croata ni él va a hablar español. No es una traba, es al contrario, es una ayuda a que haya un idioma único, Claro. digamos, ¿no? Porque en definitiva siempre todo va a caer en eso, en que si haya un error, un accidente, lo que sea, Como pasó, generalmente es un error de comunicación. claro. ¿Cuántos barcos Perdón. Sí, pobre. ¿Cuántos barcos por ¿Eh? día, no llegás? ¿Cuántos barcos por día pueden atracar en el puerto? ¿En Buenos Aires? Que, usted- No, que ustedes en hacen la Buenos maniobra, Aires. digamos. En realidad lo que quiero decir es vos, un barco por día nada más. Yo estoy, acuérdate que yo estoy no estoy en la maniobra de puerto, sino en la de Río de la Ah, Plata, la de ¿sí? anterior, sí, Sí, en la anterior, digamos. Pero sí, nosotros sí salimos, lo que es en el caso de los cruceros, sí. incluso los portacontenedores también, que salen del sur, eh, no, porque los cruceros amarran digamos, en Dársena Norte, sería en la parte norte, ahí por Retiro. Sí, exacto, en la terminal Quinquela. Bueno, claro. Y bueno,
yo no sé qué cantidad, yo por eso no soy el práctico de puerto, no sé, pero sí que en un día pueden haber 2 o 3 cruceros en distintos Sí. momentos. Bueno, ¿qué más me preguntaste? No, eso, que el práctico, ¿cuántos barcos? Yo creo que uno solo realmente hacer esa Y el de maniobra. puerto Que es generalmente puede larga. llegar a, por ejemplo, entrar a un barco y sacar otro, o sea, ¿Cuántas de horas puerto. son? Por ejemplo, vos en tu trabajo, ¿cuántas horas del crucero? De En llevarlo a... un crucero, yo te iba a decir esto, yo, si bien no, mi ruta no es de Puerto de Buenos Aires, embarcamos, por una cuestión de esto de que no tengan que demorarse los barcos, o sea, que ya tengan el práctico a bordo, embarcamos en Puerto de Buenos Aires. O sea, yo salgo del puerto junto con el otro práctico, pero el que hace la maniobra de salida es el del puerto hasta que se termina su ruta y se desembarca, si hacemos el cambio de práctico en Río de la Plata, pero yo ya estoy a bordo, ya estamos a bordo. Claro, Lo mismo a la entrada, como te dije, los de puerto que ya están a bordo, la diferencia es que ellos tienen que, digamos, quedarse todo lo que es la navegación de Río de la Plata es mucho más larga. La navegación desde el puerto de Buenos Aires hasta Rada de la Plata, ¿sí? Que es la que hace el práctico de puerto, son 3 horas, no es tanto. entre 2 horas y media y 3 horas. ¿Sí? Y la navegación nuestra del Río de la Plata en un crucero son, desde que empezamos nosotros en nuestra zona hasta que la terminamos, son 8 horas. Es largo. 8 horas en un crucero, a veces es más, no menos de 8 horas, pero a veces es más, porque por ahí haya que esperar, porque sí, a veces coordinan para que un crucero sale y otro ingresa, y no nos cruzamos, como te bien te dije, en el Punta Claro, Indio, que es parece el más canal de estrecho, más Panamá. angosto, claro, si no nos cruzamos en la parte más ancha, entonces hay que esperarlo a que entre para nosotros esperarlo de este lado y cruzarnos, ¿sí? Y no estar los dos al mismo tiempo en la, Buenísimo. digamos, estre- eh, en el track, digamos, que prohibición de cruce, que no te puedes cruzar, es no permitido. Entonces a veces son más horas por eso, pero después, bueno, lo que pasa es que los cruceros, claro, por ejemplo, si sale de Buenos Aires y va a Montevideo, ya tiene un horario de amarre, y a veces se da que por las coordinaciones a veces llegan un poquito más tarde, o sea, a veces tiene que ver con eso, que si bien está todo bastante organizado, cuando se juntan 2 cruceros, se demora uno, al demorarse la entrada de uno, se demora la salida de este otro. Entonces va como, se va acumulando tiempo ahí. Claro. Eh, pero bueno, los cruceros son rápidos, después se puede recuperar un poquito con la velocidad, ¿sí? Después no sé qué más me quieres preguntar, porque me quiero Vos, ir por otras ramas. vos pertenecés o perteneciste a la UISTA, a la Asociación de Mujeres Marítimas y Portuarias. No, sí, fui a varias reuniones, bueno, Porque pero ellas te no, al conocen, te final, pasaron tu contacto. sí, ya sabía. Sí, no, no, pero por una cuestión de tiempo, por una cuestión de disponibilidad. A mí, nada, o sea, cuando me uno con algo, me gusta hacerlo con convicción y pudiendo trabajar y dedicarme. Si no me puedo dedicar, como que no, no participo. O sea, sí, ¿Cuántas mujeres participo. prácticas hay? ¿Sabés cuántas hay? Somos 3 en Argentina en este momento. Nada. Yo soy la primera, sí, después de la segunda, que también es colega mío, somos compañeras de promoción. Gisela, que también está en Río de la Plata, practicó Río de la Plata, y ahora hace poco entró a Puerto de Bahía Blanca, otra compañera nuestra, justo somos, mira, somos 5 en mi promoción, 5 mujeres. Nosotros nos recibimos en el 2000. De las 5 somos 3 prácticos, lo cual es como muy extraordinario, ¿no? eh, digamos que fue una promoción de 5 mujeres en las cuales de las 5, 4 nos seguimos manteniendo en lo que es la profesión. 3 somos prácticos y una es gerente de una empresa, Mónica Navarro, gerente general de Bessel, Servicios Marítimos. O sea que está afín a la náutica, o sea, la navegación. Claro. Pero es muy atípico porque en general, viste, las mujeres, o sea, tenemos otro tipo de vida. O sea, en el Por caso ejemplo, en nuestro, tu bueno, caso, se dio que así. sos mamá hace poquito, Sí, yo soy son hace otros poquito. desafíos, otros... Claro, las que fueron mamá antes tuvieron que dejar la profesión, entonces por ahí no llegaron a acceder o al comando o al practicaje, ¿sí? Yo fui mamá hace poquito, es verdad. Bueno, justamente yo en el verano hice embarazada, hice solamente cruceros, porque era para bajar, embarcar y desembarcar, yo hacía de puerto a puerto, de Buenos Aires a Claro. Montevideo, por ejemplo. Entonces, hasta el séptimo mes navegué embarazada. ¿En Y serio? aproveché ¿Hasta que el justo se me séptimo mes? dio. Sí, porque se me dio justo, sí, el mes 8 y el mes 9 no navegué. Mitad Igual del fue séptimo bueno. mes. No, claro, en realidad era perdón, hasta la semana 32, digamos. Sí, semana 32 son 40, el séptimo mes.
Después de eso ya Yo te, no te estaba, no juro, era Lau, o parte. sea, ni me imagino yo en la semana 32 que era una pelota haciendo este trabajo. Te admiro en todo sentido. O sea, que seas capitana y No, que sean tan poca todo yo lo iba que... tranquila porque tenía un embarazo muy tranquilo, aparte que es tranquilo para mí a nivel físico, hacía ejercicio y todo, o sea, yo me mantenía bien, pero aparte me sentía bien. Pero por una cuestión de prevención, después de la semana 32 ya no me recomendaban que navegue porque se podía desencadenar el embarazo a cualquier lado, entonces no daba que sea en la mitad del Arriba río. del crucero, que habrá pasado Claro. igual. Aparte, ¿sabes qué? Imagínate los capitanes iban a estar, viste, con miedo de. Entonces, Sí, no, para no generarles ese para no pánico. darles miedo a ellos en realidad. Claro. Y bueno, y justo se me dio en esos, ya te digo, enero y febrero, esa la temporada, que estaba yo, ya te digo, en mi mes 5 6 7 solamente hice cruceros porque era puerto a puerto con una escala cortita, o sea, viste que en puerto es una rampa, no es una Sí, escala. sí, sí, sí. Es una rampa. Entonces, esa sería la parte física que a mí más por ahí me impedía subirme a un barco, el resto no. Y aparte de la navegación corta, con esto de la reserva de canal, no estás, a veces, si no tenés reserva de canal y estás en un barco X de deporte, de mucho calado, o sea, lo que llamamos barcos cargados, que tienen limitación de cruce, que tenés que coordinar con otros barcos, y todo, por ahí tenés que fondear, esperar, entonces se hace una navegación que puede ser de 17 horas, o sea, una navegación de 8 pasa a ser 17, entonces ahí, digamos que tampoco me convenía a mí estar, o Claro. sea, me convenía en navegación, entonces justo, la verdad que se me dio al pelo el tema de que justo esté la temporada de cruceros, ¿no? Entonces hacía 4 barcos al mes, uno por semana. ¿Y tuviste Sí. algún problema así por ser mujer, alguna vez que te Ah, hayas sentido discriminada? mira, yo que soy una, digamos, de la promoción, de la segunda promoción de mujeres, digamos, yo cuando me recibí, que éramos 5 las que nos recibimos en nuestra promoción, solo se habían recibido 3 antes, en 2 promociones distintas. O sea, eran muy poquitas, éramos las primeras 10. Entonces, imagínate, las primeras 10, a ver, las primeras 10 de lo que sería la especialidad cubierta, ¿sí? La especialidad de, digamos, muy operativa del barco, ¿no? Donde tenés una jerarquía de la que puedes llegar a capitán. Eh, Porque antes había mujeres comisarios de a bordo, había mujeres radiooperadoras. No es que no habían antes mujeres a bordo en lo que es la oficialidad. Pero ahora estabas más en una Placer de poder. jerarquía, claro. Y sí, no voy a entrar en detalle, pero como en esa época, digamos que han habido situaciones incluso de las cuales me tuve que desembarcar, ¿no? Por acoso laboral, más allá de otro tipo de acoso. Y realmente eran bastante incómodas. Y sí, como en un punto era muy reciente, nos sentíamos, yo al menos un poco desprotegida y todo. Después fui forjando mi carácter con la Ya no experiencia, te queda otra. obviamente. He ido a dar charlas a la escuela de náutica, o sea, tengo la experiencia como para decir, bueno, yo viví esto, pero ahora puedes realmente no vivirlo. Y ahora cambió mucho digamos, las épocas cambiaron Sí, pero no respecto te a creas, eso, porque mira, ¿viste? el otro día estuve en Tandanor, ¿no? Entonces le contaba, como vos decís, no vamos a dar nombres, pero una de las chicas decía que se había peleado con el novio, ella era la única mujer a bordo, y el tipo le metió 200 carteles, le pegó en el barco, como difamándola a ella. Y cuando yo esto lo cuento en un X lugar, los chicos me dicen, ay, bueno, no es para tanto, o sea, que nadie le ayudó a despegar los carteles, ¿no? Y los chicos me dicen, ay, bueno, no es para tanto, no es que le pegó. Pero a mí me pareció Ah, tremendo. claro, como si fuese que la única agresión es física. Pero exacto, me Bueno, pareció tremendo que ella, o sea, le pegaron 200 carteles difamándola y ella se tuvo que ir a despegar todos los carteles, lo veía miserable, pero a los chicos no les pareció tan grave, porque no le habían pegado. Entonces digo, qué claro, anticuado todavía, no es que superamos eso todavía. claro, te entiendo. Y mira, en mi época era más, mira, el problema no solo conmigo, no solo que me pasó a mí, que tuve buena experiencia, pero conozco de otras experiencias en otros barcos, el mayor problema es cuando la falta de respeto o acoso, vamos ¿eh? A ponerlo como la palabra que en realidad es la que se usa, no solo la que se usa, sino la que más molesta, que puede ser el acoso de distintos tipos de acoso, cuando viene de arriba hacia abajo. O sea, cuando vos siendo oficial, mujer, el acoso viene
de cargos superiores, porque ahí es donde no tenés amparo, donde no tenés protección. Porque es raro que en un barco donde hay una verticalidad el acoso venga de abajo hacia arriba, porque vos tendrías ya, porque a mí me ha pasado con un personal subalterno, con un bombero que me insultó, yo fui a hablar con el capitán y el otro día lo estaban desembarcando. O sea, ¿me entendés? Pero ¿qué pasa cuando es de arriba? ¿Qué pasa cuando vos sos oficial y es de parte de, no sé, el capitán o el primer oficial? Tremendo. Ese es el gran problema y ese es el problema que teníamos en esos momentos. Después, cuando ya se hizo más común que la mujer esté con un cargo jerárquico a bordo, o sea, la mujer de cubierta, ¿sí? O de máquinas, se perdieron ya, digamos que dejaron de haber ese tipo de acosos, o se tuvieron que cuidar muchísimo más. Había mucho misógino a bordo, ¿no? O sea, Lo debe eh, seguir habiendo. y esa es la verdad. Y aparte sí, lo debe seguir habiendo, pero por eso tienen que cuidar y se la tienen que bancar, o sea, o no navegar. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de ser mujer me ha pasado, y le ha pasado a otras colegas también, por eso hablas con las de esa época, te lo pueden decir, de que directamente ibas a dejar el currículum que en ese momento se dejaba, digamos, en papel. Y, no, mujeres no tomamos. No te lo aceptaban, o sea, ni siquiera te lo aceptaban y no es que no te Claro, llamen, sí, bueno, mujeres te lo no acepto y no tomamos. te llamo. No, mujer, no, no. ¿Sabes que te reboten así el currículum, te atiendan así en una ventanilla y vos digas, ¿para qué estudié? Y vos digas, ¿para qué estudié esto? Claro, Si no me hubo va. que hacer un gran camino ahí. Ustedes la verdad que la tuvieron difícil. Eso, bueno, sí, 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 sí. Sí, yo tuve una situación de que tuve un capitán me echó, también yo estoy haciendo tercer oficial, y me echó porque también está un tema de que la legislación a veces no, en algunos barcos es de la bandera del barco, entonces la legislación panameña, la legislación liberiana, que son las banderas de conveniencia, te quedas como sin, y si no hay tratamiento argentino, te quedas sin sostén de defensa, digamos, ¿no? Así. Eh, entonces nada, el contrato lo firmas supuestamente en Bahamas, en Liberia, y vos no tenés a quién ir a, Claro. digamos, cómo defenderte. Cambió, porque con el tratamiento argentino, bueno, nada, de alguna manera se basa con la ley argentina o la ley de contrato de trabajo. Entonces te echaban como si nada, después no te indemnizaba nadie, era como, te echaban, así, te echaban y mandaban a otro. Y aparte había muchos oficiales en ese momento, entonces te echaban, no le gustaba la cara de hombre, mujer, ¿eh? No le gustaba cómo trabajaba, listo, lo he hecho. Y una falta así de manoseo, tremendo. Lo que en las banderas de conveniencia, ¿no? Lo que fue en Argentina. Bueno, nada, tuve una situación al punto de yo de no querer navegar más, de irme a vivir a España. En el año 2002 yo me fui a vivir a España un año, después volví, pero mis hermanos estaban allá y yo no quería saber nada. Había tenido una situación muy incómoda con un capitán de acoso laboral en el cual, nada, porque era un tema de puja del sindicato, porque, bueno, fue cuando pasó el dólar del 1 a 1 que pasó a valer 4, nada, y nada, medio como que me involucró en una situación de arreglo que él tenía con la empresa, como que yo también estaba y me hice quedar mal a mí con mi sindicato, con el centro de capitanes, entonces nada, no me gustaba eso porque yo no es que iba, digamos, a mermar los derechos de los demás trabajadores, por ejemplo, no haciendo, no sé, la medida de fuerza que estén en ese momento organizando con los barcos. Entonces, cuando me vio con carácter y que me vio que yo en realidad no seguía, digamos, Su nada, línea me de vio con pensamiento. carácter, Sí. sí, su línea, directamente me hizo la vida imposible durante un mes hasta que un día logró que venga un relevo y me echó, ¿no? Así, como, bueno, no importa. Me echó y cuando fui a la empresa no sabía nada, pues como estaban tan acostumbrados a echar gente, es un número más que iba y venía. Entonces, cuando vieron mi currículum de que, o sea, mis otros barcos, de donde yo había estado, con tal capitán, con tal otro, en tal otro barco, ya la tercera con la empresa en la que estaba, vieron que yo, nada, me desempeñaba súper bien y que no tenía problemas con nadie, que hasta me habían pedido de los otros barcos para que vaya, o sea, y que ahí se enteran lo que había pasado, pero mientras tanto ya me habían echado, ¿viste? Claro. Y no me habían indemnizado con el mes y medio de que me faltaba de contrato que yo había firmado. Entonces después me decían, y nada, y vos en ese momento donde no tenés amparo, porque no es que realmente teníamos a dónde ir a, a que defiendan, ¿no? Que un capitán te había echado. No teníamos un lugar. Eh,
porque en el centro de capitanes en ese momento también no se veía. Después se formó la Comisión de la Mujer, que la formamos nosotros y todo, pero todo era muy nuevo. La verdad que había ya una mentalidad muy antigua y muy de que la mujer, o sea, realmente, ¿no? Como que todavía no les había quedado claro que ya estábamos, digamos, a bordo, o sea, que ya estábamos con los mismos derechos y obligaciones que los hombres, o sea, teníamos el título, tal cual. Bueno, entonces realmente no tuve un apoyo. Y bueno, nada, después sí me llamaron para que vuelva, y yo no quise volver, Claro, pero porque por yo tenía suerte mi que no dignidad. abandonaste la carrera. Y yo tenía mi dignidad, ¿viste? Pero bueno, nada, esta parte puedes cortarla un poco. A lo que voy es que sí, han habido, lo hemos pasado, también lo he pasado, ya te digo, más adelante, cuando yo he vuelto de España, que sí volví a navegar acá, ya en buque argentino, yo me sentí más tranquila, porque realmente, digamos, te respetaban, ¿sí? Eh, y sí, ya te digo, con personal subalterno, y nada, al punto de que el capitán te defiende, o sea, vos le estás diciendo, mira, me acaban de insultar por radio, o sea, me acaban de amenazar que me agarraban afuera del barco, me iban a hacer tal o cual cosa, o sea, ¿dónde Eso estamos? le ¿Viste? pasó a una de las chicas de la Huista, también capitana ¿Dónde del está? petrolero. Y no, el otro día ya lo estaban desembarcando, o sea, viste, no Claro. estaban. Y bueno, es delicado el tema. Yo espero que ahora, y ojalá que no se estén viviendo ese tipo de cosas, pero también las he escuchado en hombres, no solo en mujeres, o sea, Sí. eh, así que nada, es delicado porque vos arriba del barco, si estás navegando, estás en una burbuja, ¿viste? Flotante, o sea, Sí. no es que acá vos estás en tierra y de repente volvés a tu casa y te terminas tu horario de trabajo, volvés a tu casa, hablas con tu, no sé, con tu novia, con tu mamá, con alguien, no sé, te pueden asesorar. Ahí estás muy, la A la cabeza, noche ¿viste? tenés Va que a comer mil. con el acosador, digamos, en el mismo comedor. Es como que. Claro, tu cabeza va a mil, ¿viste? Tenés que bancar y por eso te digo, ni hablar si viene de arriba la cosa, porque vos no sabés qué le vas a decir al capitán, que es la autoridad máxima del barco, y te está tratando mal, ¿viste? Eh, nada, bueno, por suerte ya superé todo esto. No puedo Toda creer esa que ya situación. pasó una hora, o sea, es bárbaro hablar con vos. Lo último que te voy a preguntar, lo último es Sí. el tema de tu emprendimiento. ¿Seguís con eso? Ah, vos No puedo estás, creerlo. vos me seguís en Instagram, en Lisay360. Sí, querida, por Después te lo supuesto. paso. No, bueno, mi Hermosas las cosas, emprendimiento, ¿eh? hermosas Sí. las cosas. Después te voy a mandar algo. Mi emprendimiento que lo inicié en la pandemia, en el año 2020, que estaba navegando de práctico, obviamente ya desde el 2012 navego de práctico. Y, y tenía yo hacía rato ganas como de hacer algunas cosas, algunos accesorios funcionales para nosotros, por ejemplo, un portachalecos salvavidas que tenga todo lo que necesitamos para nada, la comodidad de poner el chaleco, eh, eh, el cubre valija, que es para que nos suban la valija, ¿viste? Con Está los buenísimo cabitos, eso. entonces Está lo hice espectacular. integrado, o sea, varias cosas que me di cuenta que necesitamos, después algunos accesorios más de cancheros tipo gorras, ¿viste? Unos identificadores que dicen práctico, pilot, la bandera de pilot, bueno, cosas que inventé que me gustó porque la verdad tuvieron muy buena llegada, ¿sí? Y nada, así empezó como haciendo cosas para el práctico, que como es una profesión, como que no teníamos así un merchandising, por decirlo, eh, para comprar en cualquier lado. Entonces empecé haciendo muchos así productos de práctica que después me fui como abriendo, y bueno, también hice para capitán, para todo, digamos, abarcando todo el ambiente náutico, dentro de todo, incluso el deportivo. Entonces tengo, viste, en mi página están las gorras, y muchas veces explico para el porqué de este producto, por qué tiene tal o cual banderita, ¿no? Ahora tengo bueno, acá tengo justo mi taza con el giro compás, Mirá, ay, hermoso. Es hermoso con la raya del ¿viste? viento, ¿no? Leaside, que bueno, Leaside es banda de Sotavento, el lado del reparo por el que se hace que el barco, como te expliqué, viste, nosotros subimos por Sotavento, entonces el barco tiene que hacer en inglés Leaside, ¿sí? Que es el lado de Sotavento, que es el lado de calma, para que el viento te queda, digamos, de la otra banda y la lancha se acodera, el barco te hace como de pared, para que el barco, ahí, digamos, no haya, el viento no esté pegándole a la lancha y vos puedas embarcar con seguridad o desembarcar. Entonces eso llamamos to make leaside, ¿sí? Hacer leaside. A su vez, encontré esa
palabra que tenía mis iniciales, Laura Sisori. Claro. Entonces la tomé para mi marca. Y entonces Lisay tiene muchas cosas. Y mi página, que bueno, no sé si esta entrevista la van a estar escuchando, ¿no? También, No ¿o solo no? eso, sino que por supuesto que lo voy a publicar en Noticias de Crucero porque a la gente le encanta la Por náutica y le favor, que me encantan sigan estos productos, obviamente. Bueno, mi página de Instagram es Lisay, L-E-E, ¿sí? Lisay, te la paso. Lisay 360, son los 360 grados de la Rosa de los Vientos, ¿sí? Porque Lisay estaba ocupado en Instagram, dije, "Ay, Lisay 360, quedó genial". Y bueno, mi logo es identidad náutica, porque es digamos, que la náutica tenga identidad y aparte mostrar, yo pongo videos, pongo todo el tiempo historias de cuando subo, muestro algo distinto, más allá de explicar para qué hago tal o cual producto, a veces le hago una entrevista a alguien de a bordo, muestro, ¿viste? Muestro Buenísimo. la vida del backstage de a bordo que para la gente no lo conoce, o cuento algo, explico algo. Y la verdad que la gente se engancha. Sí, a nuestros lectores le va a encantar la hueso. Después Se pasa. engancha, le gusta mucho, aparte le gustan los productos, la verdad que los productos, bien. Son divinos. Me encanta el color. Esa mezcla de colores me encanta del logo. Sí, el rojo y el azul, Sí, sí, el absoluto. logo me lo hizo mi hermano de España. Y bueno, así que Lisay, la verdad que es como mi segundo, a ver, mi profesión es la que tengo y ahora la de mamá, Sí. pero y Lisay es una forma también de crear cosas, de innovar, ¿no? Y de hacer algo, ya te digo, de crear porque no son accesorios, no es algo tan necesario, pero en un punto después No, pero hay eh, un montón de productos, no solamente que son lindos, sino que tienen utilidad, o sea, una buena que utilidad. tienen utilidad, exacto, y son lindos, son cancheros, y ya te digo, el portachalecos, y le pongo la cinta reflectiva, ¿viste? Para que se vea, y voy mejorando el producto. Entonces, bueno, dentro del tiempo que tengo, somos poquitas, somos mi amiga Juliana y yo, después tengo mis proveedores, bueno, y después hice pedidos empresariales, entonces también yo ya asesoro a ver cómo lo podemos hacer, o para los 30 años de una empresa, también hicimos una empresa de prácticos, ¿no? O sea, dentro de mis productos digamos, los voy adecuando con el nombre del logo de la empresa. Y bueno, bien, la verdad que es genial. Buenísimo. Genial porque me siento también acompañada cuando hago los viajes. De hecho, ahí están mis videos de cuando estaba embarazada, cuando iba con Lena, que lo muestro, ¿viste? Bueno, acá estoy, en las historias destacadas, después sí podés mirarlo. Y bueno, ojalá que me sigan los oyentes. Bueno, Lau, te agradezco porque, mira, sos mamá de un bebé de 5 meses, capitana, tenés una microempresa, o sea, te agradezco que te hayas hecho un tiempo para hacer la nota conmigo. No, De gracias crucero. a vos, que sos divina. Y bueno, nada, síganme en Lisa de Por 360. supuesto, vamos a publicar Después todo eso. seguimos en contacto y te Sabemos. voy a mandar algo. Buenísimo. Bueno, ¡mua! Te mando un beso enorme. Bueno, muchas También gracias. gracias. Un beso. Chao, Gracias, chao. adiós. Saludos a todos. Chao. Chao.